Pancho, muy buenos días. Bueno, en principio recuperamos la señal, por suerte estábamos en un lugar bastante alejado. Ahora nos encontramos también sobre la ruta 65, pero más cerca del pueblo, cerca de 9 de julio, más cerca de la ruta 5 y la intersección con la 65. Miren las imágenes que nos está dando Fabio Soria en este momento, las lagunas que se arman aquí en los campos que están al costado de la ruta. Todo esto es pérdida para los productores del corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, esto es zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Aquí se produce maíz, trigo, soja también y por supuesto lo que dicen los productores angustiados porque esta situación ya sucede desde hace 8 meses, son más de 8 meses porque ellos datan el comienzo de esta situación, el comienzo de las precipitaciones fuertes en finales de febrero de este año. Desde ese momento que muchos de estos campos están así como los están viendo en este momento, inundados, con lagunas, con mucha pérdida, por supuesto pérdida económica también, nos contaban también hace instantes, estamos hablando de pérdidas económicas de cifras millonarias, mucha pérdida, de mucha producción, claro, cosas que ya no van a recuperar y que era lo que también nos decían absolutamente, y que nos decían también los productores, que en recuperarlo, por supuesto que tardan años. Recién ellos pensaban en empezar a recuperar algo de lo que perdieron a partir del año 2027. Es una situación desoladora. Esa imagen que estamos viendo, sí, al lado, atrás de donde vos estás, eso no es una laguna, ¿no? No, exactamente, Pancho, no es una laguna. Esto es campo. Acá debería haber siembra y no la hay. Como vos decís muy bien, estamos viendo una laguna. Y tengamos en cuenta que hoy llovió también y que ya paró. Si continuara la lluvia, el agua que continuaría creciendo y creciendo, porque ¿qué es lo que sucede? El suelo ya no tiene tanta capacidad de absorber y tampoco están las obras necesarias para que toda esta agua pueda desagotarse de manera correcta sin inundar, por supuesto, todas las zonas productivas, que es lo que termina sucediendo. ¿Tenés alguna idea o probaste cuánto hay ahí de profundidad? Digo, para tener una idea de cuánto puede llegar a llevar desagotar eso. Bueno, en este momento, aquí en este lugar donde estamos ahora aproximadamente tenemos 1 metro, pero donde estábamos antes, en el punto anterior donde estábamos antes, era un arroyo que tenía 3 metros de profundidad y que estaba absolutamente rebalsado por todos lados y eso, por supuesto, el agua se expandía alrededor de los campos que estaban al costado. Claro, bueno, entonces esto es lo que hace. Acá evidentemente tenés dos cosas. Bueno, por lo pronto, lo decías vos recién, llovió más de la cuenta, evidentemente, en los últimos 8 meses. Hay algún cambio, pero después está el tema de hay obras que no se han hecho, porque eso tendría que desagotarse rápidamente. Exacto. Exactamente, esa era la queja principal de todos los productores de la zona. Y sobre todo también no solamente es la falta de obras, sino también la falta de mantenimiento de las obras que ya existen. Porque hay obras que primero que no son suficientes y luego de que no son suficientes tampoco tienen el mantenimiento correcto. Eso era lo que ellos nos marcaban. Lo que nos decían los productores con los que hablabas es, bueno, viene la siembra, ¿no? Viene, la cosecha directamente fue afectada, viene también siembra y obviamente todo esto retrasa. No sé si hay ganado afectado, que en general las imágenes que se ven cuando uno tiene este tipo de... Sí, también. También hay mucho ganado afectado, sí. Lola, ¿y se acercaron autoridades? Incluso también viniendo por aquí, por este camino, vino... Sí, dale, Lola. En principio, retomo la pregunta sobre el ganado, que es muy pertinente porque en el camino vimos varias vacas muertas también que quedaron también al costado de la ruta. Ahora, retomando lo que me preguntaban también de las autoridades, no recibieron ningún tipo de autoridad que ellos vengan aquí a dar alguna especie de solución o incluso para entablar algún diálogo coherente para poder ver de qué forma se puede resolver esta situación. Recordemos que esto es un pedido que ellos vienen haciendo desde hace aproximadamente 9 meses. O sea, estamos hablando de 9 meses sin todavía respuestas. Y estamos hablando de... cada lluvia la situación empeora cada vez más, por supuesto, ¿no? Trigo, cebada, decían, ¿no? Algunos de los cultivos que... Más afectados. Los más afectados. Con las expectativas que había sobre el trigo, ¿no? De una de las mejores cosechas. Bueno, todo esto afecta, ¿no? Se supone que, claro, viene la cosecha de trigo, a ver, corregime, Mariana, pero creo que era la mejor cosecha de trigo en muchos años. Exactamente, la expectativa era grande también, no solo para los productores, que obviamente una cosecha que sería récord, sino también para lo que es la liquidación, ¿no? Se esperaba también, el gobierno mismo esperaba esta liquidación
que también iba a ser récord en los próximos meses, sobre todo de trigo, que no suele aportar tanto como otros cultivos. Bueno, esta vez iba a hacerlo. Bueno, Lola, está afectado. ¿a cuánto estás ahí del pueblo? Aproximadamente estamos unos 40 minutos de 9 de julio. Ok. Mirá, te aporto un dato. En su momento, cuando Lo había que también aumentado ya veíamos... Sí, dale. Tenemos un poquito de delay, pero lo que les iba a decir es que lo que también ya vimos es que había zonas incluso del centro de 9 de julio del pueblo que también ya presentaban inundaciones. Es decir, no es solamente una cuestión, una problemática que está afectando a la zona productiva, por supuesto es la más afectada, sino que también incluso dentro del pueblo, repetimos, no es solo 9 de julio, sino también Carlos Casares está muy gravemente afectado. Dentro de esas zonas quizás más urbanizadas, bueno, también se presentan muchísimas complicaciones con cada lluvia. Toda zona productiva, de la zona más rica de la Argentina, ¿no? Estamos hablando. Y decís que también el pueblo está afectado, con lo cual también seguramente... No, problemas para poder salir a comprar, problemas para poder ir a algún tipo de efector público si necesitas atenderte en tema de salud. Vos fíjate que hace 3 meses hubo un inconveniente con el precio de la carne, había aumentado. Hablaban los productores que decían, no podemos sacar la mercadería. Tenemos problemas porque desde el municipio nos prohíben salir con las camionetas a través de los caminos. Entonces te quedabas sin la oferta. Lola, ¿qué se prevé? ¿Hay algún pronóstico? Mira, pronóstico en términos climáticos, por ahora dejó de llover. Eso es una cosa que, digamos, a pesar de que ha llovido mucho, recordemos, nosotros llegamos aquí casi a la madrugada y viniendo para aquí, por la ruta 5, ya veíamos los relámpagos a lo lejos y ya a partir de las 6 de la mañana empezó a llover con mucha fuerza. Pasando Chivilcoy es que comenzó la lluvia con mayor potencia. Por ahora, el cielo está, por supuesto, encapotado, todo nublado, pero dejó de llover, así que eso presenta una cierta tranquilidad. De todas formas, Pancho, el problema sigue siendo el desagüe del agua, que no corre, que se queda aquí y termina formando lo que están viendo ahora en imágenes, que son estas lagunas, lo que parecen lagunas, pero no es una laguna natural, por supuesto, es inundación y... Claro, es que yo por eso te preguntaba lo de si era una laguna o no, porque lo que estamos viendo ahí parece una laguna. Eso es una zona donde debería haber sembrado... Campos cultivados. Estamos hablando, yo te voy a dar el dato, que recién buscábamos 23 millones de toneladas, esperaba un récord en la cosecha de trigo, un 15% más que el año pasado, pero ya la Bolsa de Comercio de Rosario había dicho, atención, esto es lo que esperamos en este momento, esto había sido hace un par de semanas, pero las inundaciones, hay efectos que pueden mermar esta cosecha que preveíamos récord. Bueno, acá estamos viendo uno de los factores que podrían hacer que esta cosecha, que se esperaba récord, la más alta desde la campaña del 2021-2022, bueno, pueda no serlo debido a estos factores climáticos. Ahí estamos viendo, Lola, las imágenes del dron de la Nación son impresionantes. Vos decías 1 metro de agua donde estás vos, pero tenemos el reporte de que hay zonas donde se supera rápidamente, fácilmente esa marca. Y estamos viendo, eso parece un río y no debería serlo, es un camino. Pasa un camión blanco, creo que... Bueno, miren dónde estoy ahora en este momento. Ahí, miren dónde estoy ahora. El agua. Y podría seguir acercándome muchísimo más y yo me voy a seguir hundiendo cada vez más. El agua ya la tengo pasando la rodilla. Es una situación tremenda. Al costado de la ruta es esto, Pancho, lo que estamos viendo. Acá, a metros nomás, tengo la ruta 65, muy cerca de 9 de julio. Yo puedo seguir caminando. Ahí el agua estamos va a ir viendo. creciendo. Mirá, es una recién situación ahora desesperante. Claro, eso parece Imagínate que esto es al lado de la ruta, cómo debe estar dentro del campo. Ahí le vemos Claro, mira, dónde le llega. ahora sí. Perdón que a veces llegamos, hay alguna dificultad con la señal, pero ahora vemos perfecto. Estás con el agua arriba de la rodilla, Arriba de la rodilla. en los esteros de Liberá, parece que tuvieras, Arriba pero de la estás en rodilla. 9 de julio. Y te agrego otro factor también que es Exactamente, preocupante. es ¿Qué pasa con los desesperante. Y tamberos? esta es la situación que están viviendo de esta forma hace 9 meses. Sí, Mariana. No, te agregaba el tema de los tamberos, porque el problema para ellos es que cuando hay problemas en las rutas no pueden sacar directamente la leche en los camiones y directamente la tienen que tirar. Es otro factor y otra producción que se ve afectada por estas inundaciones. Vos decías, Lola, 45% de la zona afectada. ¿Se puede hacer una estimación de cuánto es esto en pérdidas económicas? Bueno, de ellos decían millonarias, ¿no? Supongo que dependerá también de cuánto dura la lluvia. Exactamente, dicen pérdidas millonarias. Bueno, exactamente, Pancho. Y es sobre todo cuánto de lo que perdieron
lo pueden llegar a recuperar. Recordemos que ya estas cuestiones se almacenan en el silobolsa, ¿no? Y entonces, el miedo que muchos productores tienen es, dentro de lo que quedó allí en el silobolsa, cuánto de eso pueden recuperar y cuánto efectivamente es materia prima que se va a quedar absolutamente perdida. Por lo tanto, los cálculos que hay alrededor de las pérdidas económicas son cálculos que son tentativos en un principio, porque hasta que el agua no baje del todo y el conflicto no se solucione, bueno, hasta allí solamente es lo que van perdiendo día a día, pero todavía no hay un cálculo certero, porque justamente hasta que esto no termine, bueno, ellos no tienen forma de hacer un cálculo redondo de cuánto fue efectivamente esa pérdida económica, que igual hasta el momento es muchísima. Bueno, son imponderables de la meteorología, pero que el Estado puede paliar, en este caso seguramente faltan obras. Hay, bueno, además de las obras que hay que hacerlas y que eso lleva un poco más de tiempo, ahora tenés seguramente el paliativo de algún crédito. La emergencia. Claro, algo que pueda... Mirá el dato que me dicen desde Bragado. Dicen que los caminos rurales, acá productores agropecuarios, me dicen, se convirtieron en ríos de agua turbia. Es decir, están intransitables, tenés postes de luz caídos y están con una problemática porque hay productores agropecuarios que están varados hace más de 2 meses. Varados. Cuando hablamos de competitividad en la economía, en parte tiene que ver con la infraestructura. Porque si acá estuviera hecha seguramente una obra hidráulica que permitiera que pudieran producir, estas pérdidas eso baja los costos. Exactamente. Y es uno de los reclamos que tienen los empresarios cuando hablamos de, bueno, se va a trabajar en la reforma tributaria, reforma laboral. Otro de los puntos es qué va a pasar con la infraestructura, porque es otro de los costos que ellos tienen en cuenta a la hora de señalar el costo argentino, ¿no? Bueno, Lola, salí del agua porque sí, por favor, no te te vas a enfermes. enfriar. Ahí volvemos en cualquier momento. Gracias, un beso. Bueno, ahí me voy a sumar, ahora voy a ir al encuentro del Chiqui porque tenemos Vení, superclásico, pero...